Y yo les decía que si tengo programada una operación desde hace 4 años, pero me la estoy evadiendo un poco porque siempre la operación en las columnas no es tan fácil, ¿verdad? Y cuando le dicen los doctores a uno, mire cómo puede ser que quede bien o quede mal. Se lo dicen a uno, se lo dicen a todo el mundo. Pero cuando ya es a uno que lo tiene que asimilar, ya se pone como con mucha inquietud, ¿verdad? ¿Seré yo de las que voy a quedar mal? ¿Seré yo de las que voy a quedar bien? Así que esa es una problemática que tengo y como manejo desde aquí, desde San Salvador hasta allá, pues no deja de molestarme un poco el ir sentada. Y eso es lo que me ha limitado el día de ahora a estar allí con ustedes, pero espero que con la terapia que me den más tarde, yo ya tenga mayores probabilidades de moverme mejor. Ese problema de la columna. Bueno, y les comento rápidamente como un aprendizaje más o como un conocimiento más. Según dice el neurocirujano, ¿verdad? Porque estoy con neurocirujano. El problema es que uno se sienta mal. Y justamente cuando uno está con las edades de ustedes, que no tiene una salud en la columna, que se sienta como puede, como le caiga mejor, como soporte en ese momento. Y pues ellos dicen, no, hay que tener una postura bastante adecuada para sentarse. Otro pueden ser las caídas, otros pueden ser, yo le preguntaba si era hereditario, puede ser medio, pero lo suyo, eso es más por las posturas que ha tomado cuando se sienta. Y lo otro es no tener cuidado cuando uno levanta cosas pesadas. Entonces él dice, mire, si para levantar cosas pesadas uno tiene que siempre doblar las rodillas y luego levantar el peso. Porque todo va a caer ahí. Si la columna, usted lo escucha, la columna es el soporte. Entonces, si usted hace una fuerza muy fuerte, sin, y quien sostiene eso realmente es la columna. No solo las piernas, ¿no? Ni solo las manos es de tener fuerte. Es que recae en la columna. Entonces eso me pasa a mí cuando estoy levantando alguna cosa pesada, por ejemplo, un bote de agua, no, de esos de tambos de agua, no lo debo de cargar, pero a veces uno dice, bueno, tengo que hacerlo, porque no hay quien, ¿verdad? Entonces, pero lo menos que pueda hacer, o sea, lo menos que puedo hacer es levantar cosas pesadas. Así que les traslado esa inquietud sobre cómo es que uno puede llegar a tener dificultades. Es lo que llaman el nervio ciático, ¿verdad? Ay, que te estás padeciendo el nervio ciático, sí. Así que las hernias, los desvíos de esas vértebras son parte de las problemáticas de que pues se nos presentan. Y realmente les diré que es bastante complicado cuando ya llega a unos momentos agudos uno del dolor. Y pues hay que tener mucho medicamento de esos que le son dañinos para sus riñones. Yo de esas medicinas no me tomo ninguna. Yo casi me he tratado con homeopatía y con medicina alternativa. Y con medicina alternativa y con terapias, con acupuntura, con masaje, mejorando un poquito la postura, no levantar, pero ya no me salvo de la cirugía. Así que, esa es la razón por la que no estoy con ustedes. Espero ya mañana amanecer mejor y estar allí
Así que quien quiera llegar ahí a saludar, ahí voy a estar. Bueno, estoy esperando nada más que se incorporen otros más, porque cuando ya me comienzo a presentar, ya no tengo la posibilidad de admitir, ¿verdad? Denis. Sí, Lick, tenía una pregunta, los exámenes, las notas, ¿cuándo nos los va a dar Pues si ahora iba a estar yo allí, pero si no, creo que mañana o pasado, mañana y pasado voy a estar allí, así que es probable que ya para entonces se los pueda entregar. Gracias, Lick. Vaya, estás afligido. No afligido, sino que nervioso porque sí fue Curioso. una prueba bastante, así como que trabajó mi mente bastante, entonces por eso no sé cómo habré salido y eso es lo que me tiene así nervioso. Ajá. Bueno, ahí vamos. Sí. Cuando como estudiante eso pasa, ¿verdad? El tener siempre las inquietudes, la curiosidad de cómo le fue a uno en la prueba. Pero en esta dinámica que hemos establecido con el profesor Carlos es que sí, está bien eso. Yo no digo que está mal, porque al final el programa y el plan y la manera de darle seguimiento a nivel educativo te piden una nota. Pero le he preguntado, por ejemplo, a los otros, ¿a qué te reta una guía como esa, Denis? Me lo- a mí me reta una guía como esa o sea, a ponerme a practicar aún más con otros textos y ver qué tanta es mi capacidad de análisis, porque muchas veces no hacemos, no fomentamos el hábito de la lectura y a veces, o sea, leemos, vamos leyendo rápido y solo por salir del compromiso. Entonces, siento que guías como esa lo que me reta a mí es a poner más de mi parte para ver qué tanta es mi capacidad de análisis y si pues no está tan buena, pues ponerme en práctica hasta que yo sienta de que ya tengo una buena capacidad. Bueno, pero también yo creo que te hizo, no sé si te hizo clic lo que el viernes pasado se comentaba para ti y para todos los demás. Quisiera escuchar, a ver, y hoy sí quiero que activen Gabriela y Amilet. ¿A qué te ha retado la guía que desarrollaste? Gabriela, la pregunta nos lleva a un ejercicio que ya se planteó el día viernes, a unas orientaciones que se dieron el día viernes. Así que no es una cosa de pasar el tiempo, sino que a ver qué tanto recuerdan de lo que vivimos el día viernes. Ya Denis dijo, bueno, a mí me reta, Dagoberto igual, también otros compañeros, Julisa dijo, también me reta, ¿verdad? Me está retando. Eh, ¿Y por qué los está retando? Pues porque estamos en ese proceso de formación, ¿verdad? No todo lo que hemos visto anteriormente nos llevó a esto. O si lo hicieron, se nos olvidó. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que la semana pasada, eh, el viernes, para ser más preciso, el profesor Carlos hizo toda una explicación allí, yo también les hice eh, el llamado, ¿verdad? A qué es lo que buscábamos con la guía. Pues parte de los retos, y esto para retroalimentar ya, es cómo nos reta a nosotros una guía como esta. Y dimos orientaciones, ¿verdad? Y dimos orientaciones. ¿Cuáles son las orientaciones que se dieron? A ver si ustedes lo recuerdan.
No estoy yo sola ahorita. Algunos tomaron foto de seguro. Se los voy a recordar, pues. ¿Sí? Hola. No hay nadie que se atreva o recuerde. Bueno, ¿Sí? buenos días. Adriana, ¿sí? Bueno, primero pues espero que se recupere de su estado de salud. Y Gracias. entre alguna cosa que recuerdo que dijo el profesor Carlos es de que en lecturas, bueno, digamos complejas, es necesario leer más de una vez. Ujú. Sí. Pero además de eso se dieron algunas sugerencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las sugerencias que se dieron? Esa fue una. Y hay que ver como parte de esa, hay que tener como parte de, como una técnica, diríamos, o como un ejercicio permanente para cuando leamos cualquier documento, es captar cuál es la idea principal. Entonces, cuando haces eso, estás yendo a la parte esencial de destacar qué es lo que quiere decir el autor. A veces, les comento que cuando hemos trabajado nosotros con los niños y las niñas, ¿verdad? En los grados básicos, les ponemos el título del libro o el título del cuento. Y entonces de antemano empezamos a ver, con solo ver el título nos empezamos a hacer preguntas. ¿Y de qué tratará esto? ¿Será que se encontraré? ¿Qué es lo que quiero encontrar también en esa lectura? O con ese título. Y cuando ya leemos, a veces en la introducción lo dicen y a veces no. O dicen algo en la introducción, pero hay que leer todo el libro para poderlo captar. Entonces, una de las orientaciones que se dio el viernes fue buscar la idea principal, ¿verdad? Luego, destacar cuál es la idea del autor. Esto en técnicas de lectura, solo estoy recordando, en técnicas de lectura nos dicen cuando estamos aprendiendo a leer comprensivamente, nos dice, ¿y quién es el autor? ¿Y cuál es el propósito del autor ahí? Hay una pregunta permanente, ¿verdad? Que nos tenemos que hacer cuando vemos ese libro. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Cuál es el objetivo del autor? Puede ser que el objetivo para el autor sea dar a conocer su pensamiento, construir una metodología, teorizar sobre esto, publicar porque es un tema de mucho impacto en este momento. Entonces, ahí encontramos el por qué. Siempre hay que destacar el por qué el autor ha escrito eso, ¿verdad? Luego, hacer las propias inferencias. ¿Qué es lo que probablemente podamos encontrar ahí? ¿O qué es lo que probablemente quiso decir? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quiso decir? Que hoy también vamos a hacer mención sobre ello. Porque hay un contexto en el que él escribe, ¿verdad? A lo mejor cuando se escribe para ese contexto. ¿Qué tendrá de similar o de diferencia que en El Salvador nosotros tengamos, por ejemplo, el bilingüismo, que hoy vamos a hablar más sobre él? Está de acuerdo al contexto, ¿verdad? Entonces, las inferencias de lo que se dice o de lo que no se dice allí. Y por eso digo, cuando uno tiene el título, por ejemplo, yo aquí tengo la lectura que ya está puesta ahí, espero yo que alguno de ustedes lo haya leído.
El fenómeno bilingüe, perspectiva y tendencia en el bilingüismo. ¿Y esto? ¿Qué será? ¿Qué querrá decir el autor? Yo hago mis inferencias. ¿Será que voy a encontrar aquí que dentro de esas perspectivas me va a explicar más desde la perspectiva de vivir en otro país? ¿Por qué se vuelve el fenómeno bilingüe cuando uno quiere emigrar? ¿Verdad? Esa es la pregunta esa es la inferencia que yo hago antes que comenzar a leer, ¿verdad? Entonces, también, ya leyendo, podemos ser que lo que dice allí, yo puedo estar de acuerdo, pero también hay cosas que no dice, ¿verdad? Hay aspectos que no trata. Y luego, la síntesis es, bueno, para llegar a la síntesis, como ya lo explicó el profesor también, ¿verdad? Hay que hacer análisis. Y aquí quiero hacer un pequeño sondeo, ¿verdad? Pero quiero que activen, por favor, su micrófono cuando les pregunto o escriban, porque necesito ver que están en la clase, ¿verdad? Diana Carolina, por ejemplo, cuando yo tengo una lectura, ¿verdad? Y reviso sobre estos aspectos que quiere decir el autor, ¿verdad? Pues yo digo, es que me han dejado que haga un análisis de la lectura, la profesora. Y cuando, Diana Carolina, y cuando decís análisis, ¿en qué consiste el análisis para ti? ¿Qué requiere hacer análisis? Buenos días. Bueno, Bueno, yo considero de que para realizar un análisis principalmente debemos darle la debida lectura al contenido, al libro o al documento, etcétera. Luego buscar palabras claves para poder darle seguimiento a nuestro respectivo análisis. Pero más que todo es que lo realicemos de forma que nosotros comprendamos y entendamos la lectura, no solo de transcribir o solo de copiar y pegar, sino que analicemos, que entendamos y comprendamos a fondo la lectura. Solamente. ¿Alguien más quiere decir algo distinto de lo que ha dicho Diana? Adelante, Beatriz. Buenos días, licenciada. No sé si me escuchas. Sí, te escucho. Para mí un análisis, ¿verdad? Es como hacer el estudio del documento y como que lo resumamos como en partes pequeñas, lo que comprendimos, las palabras clave que encontramos y que nosotros comprendemos y que sabemos que tienen un significado o un concepto muy valorativo para el documento. Ese es mi punto de vista, licenciada. Muy bien, gracias. Pues les diré que el análisis, como también aparece en la presentación de la semana pasada, que para llegar a la síntesis son procesos abstractos, o sea, son procesos de lo que estamos aquí, esos procesos que en nuestro pensamiento, en mi pensamiento, nosotros elaboramos. Entonces, análisis, cuando usted, mire, analice la planta, analice el libro, analice el contexto, analice lo que tiene presente usted aquí. Analizar es descomponer, ver cuáles son las partes que son constituyentes, ¿verdad?, de ese documento, de ese contexto que yo voy de ese contexto que estoy observando, si lo voy a hacer por medio de la observación.
o de ese contexto porque lo voy a hacer a través de una lectura, ¿verdad? Yo agarro el libro y digo, bueno, ¿cuál es el contexto? Ahora, los autores siempre nos dicen cuando tenemos un texto, en el índice aparece lo que va a tratar, ¿verdad? Entonces, vemos el índice, nos puede ayudar, entonces, este libro está compuesto por esto y estas partes. Allí lo que está expresando quien lo elabora son los elementos analíticos que él tiene para presentar sobre un tema. Entonces, análisis es ver todas las partes que componen ese texto. ¿A dónde está centrado lo que dicen ustedes, verdad? ¿Cuáles son los conceptos que están metidos ahí? ¿Cuáles son los conceptos que trabajan? ¿Sí? Puede ser de que hayan conceptos, pero que hayan temas o que hayan núcleos, ¿verdad? Entonces, cuando le dicen, mire, analice la planta. Cuando les pongo ese ejemplo tan sencillo como para poder decir, bueno, y entonces para llegar a la síntesis, ¿cómo llego yo a la síntesis? Pues porque compongo todo eso en mi pensamiento y concluyo. Y da esto. Si yo digo, bueno, analice esta botella, ¿verdad? Esta botella dice, bueno, empiezo yo a descubrirle por medio de la observación y digo, pues esta botella de agua, sí, es una botella con agua, pero es una botella que tiene partes, tiene una parte cilíndrica, un tapón, le veo color, la veo cristalina, digo, veo las características que tiene, pero tiene diferentes partes. Igual le dicen en la planta, bueno, ¿y la planta qué es? Bueno, tiene hojas, tiene tallo, sí, pero la planta tiene vida, ya que la planta tiene vida, sí. ¿Y cuál es la vida de la planta? Ya te empieza a decir, si yo veo, bueno, si la planta tiene vida, ¿qué es lo que hace la raíz? ¿Qué es lo que hace el tallo? ¿Qué es lo que hace las hojas? Para mantener esa vida. Entonces yo ya veo, sí, esas son las partes de la planta. Pero ¿qué es lo que le da vida a la planta? Bueno, porque, piensa lo que voy a decir. Bueno, por medio de la raíz, la planta absorbe nutrientes. Pero sin las hojas, no es posible que reciba la luz solar. Y el tallo es el que le sirve para que circule toda esa clorofila, ¿verdad? O sea, cuando absorbe humedad, le llega hasta las flores, le llega hasta las hojas, luego que el tallo que dé esos colores, que floree y que dé fruto. Entonces, lo que vi es qué hace cada una de las partes de la planta para decir qué hace la hoja para mantener la vida de la planta, qué hace la raíz, busco qué es lo que hace la raíz para mantener la vida en la planta, qué hace la flor para mantener la vida en la planta, ¿verdad? Y qué hace el fruto para mantener la vida en la planta, llegando hasta el fruto. Hay unas plantas que no tienen fruto, ¿verdad? O son tan diminutos que no los logra ver uno. Pero hay plantas que no tienen fruto. Tienen nada más hojas que uno ve, es lo que ve. Veamos si esto es cierto. Entonces, cuando yo hago el análisis, veo cada uno de sus partes de la planta para decir que tiene vida. Entonces, ¿cómo se reproduce esta planta? Bueno, ella puede morir, pero va a dar un fruto, que es lo que eso trasciende a que da vida a otro, ¿verdad? Pero cuando es para ella misma, ella tiene unas raíces, tiene un tallo, tiene unas hojas, que son las que le ayudan a mantener toda la vida, ¿verdad? Si no tiene agua, si no tiene humedad, puede morir. Si es una planta, si no recibe luz solar, ¿verdad? No recibe luz solar. Cuando es una planta de estas características, se puede morir. O va a estar, que poco desarrollo tiene, ¿verdad? Si no tiene humedad ese suelo, también puede morir.
Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? A ver qué me quiere decir. Al descomponer cada uno de las partes, o al entender cada una de las partes de la planta, ¿qué estoy haciendo yo ahí? ¿Estoy sintetizando o analizando? Analizando. Analizando, justamente analizando, ¿verdad? Porque estoy viendo cada una de sus partes, pero al final digo, bueno, la planta tiene vida, es capaz de sostenerse por tanto tiempo, en la medida tenga humedad, reciba sol, ¿ya? Después de haber comprendido los elementos, las partes, después de haber hecho análisis, llego a la síntesis. Para llegar a la síntesis, es que he llegado a la comprensión, ¿verdad? Ahora, ¿estamos entendiendo esto? El análisis. El análisis no es tener los conceptos, sino el análisis es ver las partes de que componen. Sí, podría ser si me agregan esa categoría, ese concepto, la vida, por ejemplo, de las plantas, o de los animales, o del ser humano, o el bilingüismo, ¿verdad? Tengo que ver en qué se descompone ese texto al explicarlo el autor, quien lo escribe. Entonces, eso fue parte de lo que vimos la semana pasada. La síntesis, la estructura es diferenciar lo esencial, ¿verdad? La cronología, el orden de presentación, como lo ha hecho, si hay un índice o no hay un índice, pero yo puedo hacer que si no hay índice, ojeo primero todo el documento y digo, bueno, no para decir, pouchi, que todo eso tengo que leer, no. Entonces, este documento tiene 5 partes. En las 5 partes debe estar algo. ¿Cómo está el orden de esa presentación? ¿Verdad? ¿Qué causa y efecto provoca en mí, verdad? O sea, ¿cuál es por qué estoy leyéndolo yo? ¿Y qué espero encontrar? O sea, ¿qué efecto va a hacer en mí sobre ello? Luego, el lenguaje que va a tener que tiene el documento, ¿verdad? No es lo mismo revisar un documento que tiene un criterio psicológico, ¿verdad? A uno que tiene un criterio histórico, a uno que tiene un criterio sociológico. Puede ser que en la sociología y la psicología haya ciertos acercamientos, pero cada uno tiene sus conceptos y sus significados. Entonces, cuando yo leo un documento, tengo que ubicarlo en qué disciplina está hablando y cuáles son los conceptos que dentro de esa disciplina se utilizan. Y ya entonces ya caigo yo, bueno, entonces, ¿quién está escribiendo? ¿Es filósofo, sociólogo, es historiador, es lingüístico, es antropólogo, es un profesor? No, este es un mecánico el que está hablando sobre lo que es el bilingüismo, o es un migrante el que está hablando sobre lo que es un bilingüismo, ¿verdad? Entonces, ven cómo el tener todos esos criterios para cuando vamos a hacer una lectura, hay que considerarlo, ¿verdad? Así que, bueno, voy a pasar entonces a continuar la clase que dejamos el día viernes inconclusa. Espero que también ya estén la gran mayoría, tenemos 73 conectados, nos hace falta otro. Voy a tener que presentar ya esperé suficiente. Y lo presento en el sentido de que digo esto porque ya cuando ya estoy con toda la presentación, no puedo ver quiénes están solicitando ingresar.
Y me dicen si ya lo ven. ¿Ya lo ven? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Esto ya lo vimos. Lo que significa también transculturización. Lo observamos y vimos que de la lectura que hoy vamos a tomar bastantes elementos de ahí, pero no del único, es esta lectura, el fenómeno bilingüe, perspectiva y tendencia. Yo les sugiero que lo lean con mucha conciencia, con mucho criterio de entender lo que es el bilingüismo, porque este es parte de sus elementos en la preparación de esta licenciatura, ¿verdad? ¿Cuáles son las tendencias que hoy hay? Es un texto de un colombiano, por supuesto, pero que nos dice, nos aclara con todas las últimas interpretaciones y tendencias acerca de por qué el bilingüismo, qué hace el bilingüismo, cómo entendemos el bilingüismo, cómo se aborda de diferentes perspectivas, como son la psicológica, la pedagógica, la cultural, ¿verdad? Y eso nos lo da ¿alguno de ustedes lo ha leído ya? Ya está ahí como lectura obligatoria. O tenemos que hacer o tenemos que solicitarles, por favor, les vamos a pedir que lo lean para que de ahí van a salir 5 preguntas. ¿Será que eso tenemos que hacer como profesores? ¿O tienen autonomía ustedes para decir ahí está? No necesito la fuerza para que me digan que lo tengo que leer. Bien. Entonces, continuando en lo anterior que hemos estado hablando desde el viernes, vamos con el tema de asimilación, resistencia y coexistencia. Con esto, vamos al tema de la asimilación, la resistencia y la coexistencia. ¿Qué hace que nosotros, o de qué manera nosotros encontramos en el ambiente social, político, cultural, el por qué aprender otro idioma, ¿verdad? Otra lengua? Entonces, por ahí vamos. Ahora, la asimilación, vamos a ver que tiene que ver con la parte de asimilar o el acto de incorporar un grupo a una cultura u otra que es totalizadora y dominante. Y aquí les hago yo la siguiente pregunta, o para que participen. Los que están estudiando ahorita para enseñar la lengua inglés y francés, ¿consideran que va a darse una asimilación a partir de este concepto? ¿Está ahí? Adelante. Yo creería que sí, porque ahí mismo dice que la asimilación es integrar otra cultura nueva a la que ya se tiene, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, el lenguaje sabemos que es parte de la cultura, entonces eso es lo que primero nosotros lo experimentaríamos y luego si nosotros trabajamos como docentes, lo pondríamos en práctica con otras personas. Entonces, para mí sí se da ese proceso de asimilación. ¿Y a qué cultura es que la quieres incorporar?
a otra que no es la de ellos, o sea, la nuestra. Entonces, la cultura que se integra es la de otro país, como por ejemplo la de Estados Unidos, la de Francia, ¿verdad? A la nuestra, quien es prácticamente ajena a esa. Entonces, si vas a enseñar inglés o francés, ¿qué consideras que a qué te tienes que acercar para poder, digamos, orientar el que enseñen enseñar el inglés, a que aprendan la lengua? Yo creería de que si estamos conociendo el lenguaje, entonces también tenemos que conocer la cultura de esos países, ¿verdad? Porque no podemos hablar fuera de contexto de lo que ellos sí tienen, de lo que ellos practican, de lo que ellos conocen, de lo que ellos mantienen, y aplicarlo a nuestra realidad, a nuestro país, o podría ser a nuestros estudiantes. Bueno, entonces, continuamos. Es así, ¿verdad? Tienes que estar como acercándote a conocer aquella de esas lenguas que no nos pertenecen como parte de nuestra cultura lingüística, de nuestra lengua que dominamos, de nuestra lengua materna, ¿verdad? Entonces tenemos que acercarnos. Eso significa conocer su contexto. Por eso la sociolingüística nos induce a que debemos de conocer esos otros elementos. No solamente es la gramática, ¿verdad? No solamente es los símbolos que se utilizan, los signos que se utilizan para la lengua francesa e inglés, o si fuera mandarín, o si fuera chino, o si fuera el holandés, ¿verdad? No lleva solamente a eso. Bueno, la siguiente afirmación: de la asimilación surge una cultura nueva, que ni es la una ni la otra en su pureza. Incluye rasgos de una y de las otras distintas proporciones. Puede darse, aquí con esa afirmación que está ahí, ¿esto es posible que esté pasando en nuestro país? ¿O en qué contexto se nos puede presentar esta asimilación? ¿Qué tal que yo me voy para Holanda y aprendo el neerlandés se llama ahí, es la lengua? ¿Cómo la comprenden? De la asimilación, como dice ahí, la asimilación resulta de asimilar el acto incomparable, un grupo a una cultura a otra, que es totalizador y dominante. Ya lo vimos también esto con el náhuatl y el castellano. ¿Quién era el totalizador y dominante? ¿Qué lengua era la dominante y la cultura dominante entre el náhuatl y el castellano? Adelante. Entre dos culturas, la dominante era el castellano. Entonces hay una asimilación ¿de qué? Del castellano, ¿no? Cuando nosotros fuimos colonizados, ¿verdad? Hay una asimilación en cuanto que hemos adoptado la lengua castellana, nos la impusieron,
y nos colonizaron y asimilamos el castellano como parte de la lengua para nosotros comunicarnos con todo. Hoy lo vemos nosotros como más claro, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que resulta? Que también no solo aprendimos la lengua, sino que adoptamos formas de vestir, formas de relaciones de poder, muchos otros aspectos se vinieron con el castellano. Entonces, en la siguiente, de la asimilación, surge una cultura nueva que no es ni la una ni la otra en su pureza. En aquellos momentos, pues, en ese contexto, en ese momento histórico, pues entonces la lengua castellana se fue introduciendo hasta casi, ¿verdad? Casi eliminar, casi porque no está eliminada del todo, casi eliminar los rasgos de la cultura náhuatl. Porque hoy existe resistencia, pero en este momento, ahora, si esto lo traspasamos a los que están viviendo en Estados Unidos, muchos de nuestros compatriotas, ¿cómo creen que esta afirmación que aparece ahí se puede explicar? Muchos de nosotros recibimos a nuestros compatriotas cuando vienen de paseo o algunos tenemos la oportunidad de ir con ellos allá en Estados Unidos. ¿Qué creen que está pasando? ¿Cómo esa afirmación nos puede ayudar para entender y analizar la asimilación de una cultura nueva, poniendo este como ejemplo? Hola, ¿están ahí? ¿Creen ustedes que en Estados Unidos nuestros compatriotas que viven allá no tienen ni una ni la otra en su pureza, en términos de lengua? Sí, adelante. Bueno, quizás eso sería en los casos de los hijos de las personas que se van allá. Porque quizás los que vivieron la mayor parte de su tiempo acá y luego se van a ese país, tal vez no pierden las raíces, sino más bien las asimilan. Pero ya los niños que nacen allá, pues ya nacen con las dos culturas. Entonces, como tienen parte de una y parte de otra, quizás nunca las llegan a tener las dos culturas por completo. En distintas proporciones, ¿verdad? Porque también depende del lugar donde viven. Fíjense que los que viven, bueno, aquí tenemos, lastimosamente no está conectado el profesor Carlos, pero el que ya vive en Nueva York, que dice, tiene 30 años de estar viviendo allá. Cuando yo platico con él, le siento, y yo lo molesto, ay, sí, ya sos un neoyorquino. Porque tiene rasgos de esa cultura de Nueva York. Y de Nueva York, no de otro lugar. Porque los que viven en Los Ángeles, ¿verdad? Como ese país es tan grande, los que viven en Los Ángeles tienen una diversidad de cultura, pero también tienen la convivencia de otras culturas, porque ahí los mexicanos son los que tienen mucha población, y toda su cultura, que está tan cercana, como están bastante fronterizos,
¿verdad? Hasta el hablado, en la entonación que le dan para hablar el castellano, casi lo es asimilado por muchos de los salvadoreños allá. Vean cómo va pasando, ¿verdad? De la asimilación surge una cultura nueva. ¿Cómo creen que le llaman a los que viven en esas áreas de Estados Unidos? Les denominan distinto, por ejemplo, y en el caso, por ejemplo, de los que están en, quiero ver, Washington, Maryland, ¿verdad? Allí hay salvadoreños y guatemaltecos en su mayor extensión. Hay de otras nacionalidades, pero los que más en términos latinoamericanos están allí viviendo, dominan bastantes espacios, son los mayormente trabajadores que están ahí, ¿verdad? Son salvadoreños y guatemaltecos. Entonces, ¿creen ustedes que es lo mismo estar en Los Ángeles, aunque hayan salvadoreños, a los que están en el área de Maryland y Washington? ¿Qué está pasando allí? Supongo que al ser ciudades así de grandes y a veces llegan a tener culturas bastante distintas y matices que los identifican. Entonces, dependiendo del lugar en donde se encuentre una persona, digamos como en el caso de los salvadoreños, aunque somos salvadoreños, asimilan los matices del lugar o de su entorno en el que están. Entonces, a veces sí tienden a comportarse diferente. Ajá. Entonces, tienen comportamientos, tienen costumbres, tienen formas de hablar distintas. El lenguaje castellano está ahí en ello, pero también hay una asimilación en que muchos de ellos ya hablan el inglés. Fíjense que casi se vuelve obligatorio que todos tienen que hablar en inglés. En cambio, en Los Ángeles no. Llegan en la comunidad de Los Ángeles latina, mantienen muy fuertemente, pero la latina que está ahí mantiene el castellano. O sea, yo podría afirmar con temor a equivocarme, porque no tengo los datos estadísticos, con un estudio de investigación que me permita corroborar con certeza, con más acercamiento, diría, no con certeza, no hay verdades absolutas, de que la mayoría de dominante en ese país con la lengua castellana, ¿verdad?, se mantienen, y que en Los Ángeles más se mantienen con la lengua castellana que con el inglés, con la lengua inglesa. Sí hay elementos culturales que ellos ya han asimilado, ¿verdad? Y lo han asimilado, por supuesto, pero hacen también resistencia a ellos. Y lo vamos a ver con los elementos culturales, ¿verdad?, que están ahí presentes de esa nación tan cercana que son los mexicanos. Sí, adelante, ¿quién ha pedido la palabra? Yoli, sí, tengo conocimiento de muchas familias que dicen que a los hijos ellos quieren hablar solo el inglés, ¿verdad? Sí. Y ellos ya se lo están prohibiendo. O sea, que no solo es el inglés, que ellos ya les hablan el español y no, que tienen que hablarlo también. Entonces los niños se resisten a hablarlo, ¿verdad? Pero los papás también tienen la resistencia. No, que no tienen que perder el español, que tienen que aprender el español,
ellos son nacidos allá, quieren hablar el inglés porque a las escuelas ven de otras culturas y están junto con los que hablan el inglés, ¿verdad? Pero los papás no, ahí están, que no tienen que hablarlo, que tienen que hablarlo. Entonces, yo tengo conocimiento de una familia donde incluso el acento que es bien, aquí por el lado de San Ildefonso, bien marcado, y los niños pues ya traen el amá y el apá, pero porque buenos días, pero porque la misma familia pues está haciendo resistencia y le dicen, no, tú tienes que hablar el español, no tienes por qué solo hablar el inglés. Ahí viene una cierta resistencia y la asimilación, ¿verdad? Que le está costando un poco a los jóvenes, pero ahí está la resistencia, solamente. Sí. Bueno, la cultura entonces mayoritaria o dominante absorbe la otra minoritaria a través de políticas de asimilación, lenguaje, modos de vida o costumbres. En el caso de Texas, de Los Ángeles y ciudades tan fronterizas como Tijuana, ¿verdad? Allí encontramos esa cultura mayoritaria que es, sí, dominante, ya estando en el espacio territorial de Estados Unidos, sobre todo con estos estados tan fronterizos con México, vamos a encontrar bastante asimilación en algunos sectores del inglés, en otros no, ¿verdad? En otros no. Entonces, vemos que debemos de conocer que el bilingüismo puede ser que sea aceptado, que yo ya aprenda y que aprenda que hable el inglés en ciertos sectores o que me resista. Puede ser también, como en el caso de los niños que ya nacieron allá, que la asimilación ingresó, o sea, en ellos se ha dado porque las escuelas, van a las escuelas, ¿verdad? Y esa asimilación él la hace sentir dentro de su hogar y aprende las dos lenguas, ¿verdad? La mamá, por supuesto, los papás les dicen, bueno, mire, usted no va a hablar inglés aquí. Cuando está aquí en nuestra casa no va a hablar inglés. Tienen que hablar o español o le dicen su lengua náhuatl. En Estados Unidos, allí en Guatemala, yo he conocido muchas personas que provienen de Guatemala, sí, pero de los pueblos indígenas de Guatemala. Y cuando ellos se encuentran, solo cuando ellos se encuentran en su grupito, ahí hablan totalmente su lengua náhuatl, su maya quiché, en la variedad que hay, ¿verdad? Pero cuando ya están en otro espacio, ellos hablan el castellano. Y aquellos que hablan el inglés también lo distinguen en qué contexto lo van a hablar. Entonces ahí podríamos decir, hay un trilingüismo que lo van adoptando, lo van utilizando la lengua según el contexto donde está. Pero ya hay una asimilación, porque ya dominan tres, ¿verdad? Dominan el castellano, que fue una asimilación que por herencia colonial lo tenemos nosotros, ¿verdad? El maya quiché, que es también por herencia de su lengua materna indígena que tenemos, y tenemos que también ha asimilado, ¿verdad? Hay una asimilación del lenguaje con el aprendizaje del inglés. Entonces, jala también los modos de vida y costumbre. Porque la asimilación también lleva esa internalización de modos de vida y costumbre.
el Halloween es uno. Pero aquí viene el otro, que ya va a ser creo que la próxima semana, no sé qué, el Thanksgiving. ¿Qué saben ustedes del Thanksgiving? A ver quién quiere mencionar sobre esto. Hola, adelante. Es el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos y normalmente las familias se reúnen y hacen el pavo y lo disfrutan así entre todos. Ajá. Entonces, esa cultura dominante de ya, porque eso no es parte de nuestra cultura salvadoreña. Pero ellas asimilaron esto. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que celebran? O sea, ¿qué es lo que conmemoran con el Thanksgiving? Dijiste acción de gracias. ¿A qué le dan acción de gracias? ¿De dónde proviene esa costumbre? ¿Es propia de los estadounidenses? ¿O proviene también de una asimilación que hubo en el momento de la colonización? ¿Qué me pueden decir ustedes? Parece que estamos, los mismos, muchos están desconectados. Pero bueno, entonces vemos allí que como una cultura mayoritaria dominante absorbe la otra minoritaria a través de políticas de asimilación, lenguaje, modos y vidas y costumbres. ¿Verdad? Hablo, por ejemplo, también con salvadoreños que se han ido a vivir a Europa, ya sea con el francés, ya sea con la lengua francesa, con la lengua neerlandesa, le comento, por ejemplo, y esto tiene también un nivel de resistencia, ¿verdad? Una conocida mía que se fue hace 15, cuando ella tenía 15 años, hoy ya tiene cerca de 70 años la persona, muy activa, se mantiene, yo diría, activa, joven. Ella se mantiene joven, se hace cirugía y todo. Y ella se fue desde de un lugar de fuera de San Salvador, pero se fue para Canadá, para Estados Unidos. De Estados Unidos pasó para Canadá, de Canadá se fue para Holanda. En Canadá se casó con un holandés y de allí se fueron para Holanda. Y ella me comenta, yo tuve la lengua que yo utilicé para poder interactuar, comunicarme por muchos años en Holanda, viviendo en Holanda, para mí fue el inglés. Y entonces, cuando estuve en Estados Unidos, fue que aprendió el inglés. Estuve en Canadá con el inglés. Y llega a Holanda y es el inglés. Allí la lengua dominante en ella es el inglés, ¿verdad? Y relegó el castellano. Y se retó para aprender el neerlandés, que lo vino a aprender ya cuando ella tenía 40 años. Tenía como 10 años de estar viviendo ya en Holanda. Y hasta entonces se retó. Porque ella decía, mire, es que la lengua neerlandesa eso era hablar como los otros alemanes que utilizan mucho ese sonido, ¿verdad? De sus palabras. Ella decía que le costó
hacer ese sonido. Convivió con su esposo hablando inglés. Y él le hablaba en holandés, por supuesto, en neerlandés, pero no lo entendía, pero no hacía por adoptarlo como lengua ya de comunicación. Y entonces dice que lo que más le costaba era hacer ese sonido con las palabras. Y aunque allí son cercanos el alemán y el holandés, fíjate que son difíciles para uno que lleva su lengua materna, que el sonido del castellano, es rico, lo pronuncia como lo lee, pero el inglés ya cambia y el neerlandés todavía es más complicado porque la gluturación que pueden hacer en el sonido de las letras hay que tener bastante dominio. Entonces a ella la asimilación de la cultura la tenía, pero la lengua no la lograba. Entonces esas son elementos que digo, bueno, ella podría ser trilingüe, domina el castellano, domina el inglés y ahora ya habla el neerlandés. Ya lo habla muy bien. Hasta se casó con otro holandés también. Se separó de uno y está casada con otro. Que ese no le habla nada de inglés. Pero ya hay asimilación en ella. Ya con los años ella ya piensa, juzga y interpreta cómo la cultura holandesa es. Se fue, como les digo, de 15 años desde aquí. A ella ya, cuando viene, hace tantas preguntas. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué lo otro? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que ha sucedido ya en ella como persona? Ha absorbido, ¿verdad? Ha absorbido no solamente esa asimilación, no es solamente que ha absorbido el dominio de esas otras lenguas, sino que también las culturas. Ya ella se encuentra, cuando viene se encuentra extraña de los significados que tienen las palabras, de la construcción de las oraciones, de la entonación que nosotros tenemos, de la manera de relacionarnos con las oraciones con otros. Así que ella ya se siente totalmente extraña. Entonces, esa asimilación ya casi es completa de una cultura distinta a la que es de donde ella nació. Entonces, los niños y las niñas que ya nacen, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen un bilingüismo que es bastante, digamos, en sus primeros años, lo combinan, pero lo comprenden. Yo tengo mi nieta que tiene 3 años. La lengua materna que he aprendido es el castellano. Mi hija, aquí en la casa se va a hablar solo castellano. Pero ya el otro chiquito que llegó de 2 años y ahora ya tiene 8 años, ese no. Llegó en el preciso momento de que el desarrollo de su lengua estaba, en ese momento estaba de asimilar el castellano, pero viene y se le confunde. Y entonces él ni habló ni castellano ni hablaba el inglés, casi se permanecía mudo. Hoy solo habla inglés. La lengua castellana, él no la logra comprender. Hace el esfuerzo por la pronunciación y pensar en forma castellana, con el castellano. En cambio, la chiquita, esa niña ha nacido allá, oye hablar el español, oye hablar el inglés y entiende los dos. El otro no lo entiende tanto, el español. Se queda como buscando
traducir, que ese proceso de traducir en los niños es bien complicado. Pero la otra puede andar hablando español y jugando con niños que hablan totalmente en inglés. Miren, el proceso de asimilación en los niños es bastante diverso, ¿verdad? Así que ese niño, quien tiene más asimilado ya el inglés, es el de 8 años. La otra tiene el dominio de los dos, porque lo comprende, sigue orientaciones, dice palabras en inglés y dice palabras en español. Depende de con quién esté hablando en ese momento. Cuando está hablando conmigo, me habla más español. Cuando está hablando con el hermano y la papá, puro inglés. Pero lo habla y lo entiende las orientaciones. Entonces, esa diría que en ella ha sido más progresiva, ¿verdad? Ha sido más progresivo en ese bilingüismo que ella maneja, ha sido más progresivo que la lengua materna, dominio de las dos lenguas. En cambio, el otro ha sido más complicado, ¿verdad? Porque él ya iba desde acá con sus 2 años, escuchaba solamente el castellano, pues, y a llegar allá, en ese proceso de aprendizaje de 2 años, yo lo he visto complicado para él. ¿Y qué es lo que asimiló más rápidamente? El inglés. ¿Por qué? Porque la televisión en inglés, los muñequitos en inglés, todos los lenguajes que ve, de todas las caricaturas que él veía en inglés, los libros en inglés. La mamá le enseñó, yo inclusive le llevé muchos cuentos en español, pero él asimiló más rápidamente el lenguaje, la lengua inglés que el castellano. En cambio, la otra chiquita no, eso no. Entonces, hay una asimilación en cuanto al bilingüismo, ¿verdad? Y que, como digo, puede ser de manera progresiva en unos más que en otros, en cuanto a sustitución de la lengua del país. Y por supuesto, la resistencia a la asimilación está asociada al estigma y al prejuicio. Claro, por ejemplo, si me encuentro en un lugar donde todos están hablando inglés, ¿verdad? Puede ser, porque también aquí lo hemos mencionado, que el racismo está presente en este ejercicio de la lengua que adoptamos, ¿verdad? Que asimilamos. Y que es la materna nuestra. Entonces, hay ciertas discriminaciones, culturalmente hay ciertas discriminaciones, cuando se habla solo una lengua y la lengua materna. Entonces hay estigmatizaciones, ¿verdad? De que somos de inferioridad o que somos personas que, entre comillas, pobres, que no comprendemos, que no entendemos muchas cosas, que nuestro lenguaje es poco reconocido. Entonces hay toda una también apreciación de que la resistencia a la asimilación por otras culturas de nuestra lengua materna puede estar rechazada también, y eso nos limita a nosotros a mantener ese bilingüismo en algunas comunicaciones que establezcamos. Entonces, en el caso del inglés, el profesor Carlos me decía, bueno, es que hay mitos y realidades en la enseñanza del inglés. Y lo digo por ejemplo, yo que he trabajado con tantos niños y niñas allá en el Bronx de Nueva York. Fíjense. Y me dice, hay los siguientes mitos, ¿verdad? Uno, la causa principal del subdesarrollo es no saber inglés. Ese es un mito. Es una estigmatización de lo que están, ¿verdad? Pero hoy por hoy existe que hay un idioma que prevalece, que es la lengua inglés,
sobre todo con el proceso de globalización que hoy tenemos presente, ¿verdad? O con el uso de las tecnologías. Casi todo viene escrito en inglés y todo lo que aparece, ¿por qué? Porque las grandes empresas son de dominio de Estados Unidos y que son, y tenemos Facebook, por ejemplo. ¿Por qué se llama Facebook? ¿Verdad? Se llama el negocio de Facebook, Instagram, TikTok, que TikTok está dotado de que es chino, la empresa china pertenece a los chinos, no es de estadounidense. Pero el mercado es estadounidense, el que más de los que consumen, ¿verdad? Entonces la causa principal del subdesarrollo es no saber inglés. Esto puede ser un mito porque no es porque no dominamos el inglés, es porque los negocios están metidos en ese país dominante, ¿verdad? Que es Estados Unidos. Imagínense. Entonces, hay otro señalamiento. Como decimos, ¿son mitos o son realidades? Y aquí lo voy a dejar. Esto me lo van a contestar ustedes. Los vecindarios donde no se habla inglés tienen mayor crimen y delincuencia. ¿Qué dirían ustedes de esto? Razonemos, aquí estamos razonando. ¿Son mitos o realidades? O sea, puede ser verdad. ¿O es lo que dice el común de la gente? Los vecindarios, pongámonos allá, que no, donde no se habla inglés, tiene mayor crimen y delincuencia. ¿Qué dicen ustedes? Adelante. Pues en mi opinión, en parte puede ser que sí, porque si se dice que para trabajar en ciertos lugares es necesario el inglés y estas personas no dominan el inglés, es como que al final los marginan y estas personas pues lamentablemente tienen que acudir a este tipo de acciones delincuenciales como para poder sobrevivir. ¿Otra opinión? No, yo lo que he escuchado es que la mayoría de personas ven a la clase latina como una amenaza, por decirlo así, porque vienen de un país exterior. Por ejemplo, hay gente de El Salvador que la discriminan pensando que como el país en otras, en el pasado, por decirlo así, hubo delincuencia, piensan que las personas allá tienen la mentalidad de llegar a hacer daño a lo que es su zona y entra la parte de lo que es la discriminación. También mi papá, del tiempo que estuvo allá, me cuenta que hay personas que las que hablan español las ven así como que pueden atacarlas, por decirlo así. Y también está la parte de los negros que hablan un inglés callejero, por decirlo así, y son las personas que más daño hacen también. Pues la delincuencia, el crimen y la delincuencia está en todas las, digamos, culturas, ¿verdad? Y en todos los espacios. Claro que esto de decir que los vecindarios donde no se habla inglés tienen mayor crimen y delincuencia, no es cierto. No, en parte no es cierto. O en parte sí es cierto. ¿Cómo puede ser eso? Dice. Pues las apreciaciones, cuando se caracteriza de que todo esto no puede ser una verdad absoluta, ¿verdad? Los vecindarios donde no se habla inglés tienen mayor crimen y delincuencia. No, porque no es la lengua inglés la que hace más o menos crimen, es la pobreza. Son falta de condiciones. Entonces, ¿quiénes son los que están en mayor desventaja cuando se tienen conductores políticos racistas? ¿Verdad?
Y hemos visto, por ejemplo, en los últimos casos que se han presentado, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Que han habido, que en Chicago, que en Wisconsin, que no sé dónde, ataque a las escuelas. ¿Son porque no se habla el inglés? No. Son otros aspectos los que realmente condicionan que el crimen y la delincuencia exacerben. La venta de armas, por ejemplo, ¿verdad? Que es bastante libre en Estados Unidos. Pero no es cierto que los vecindarios de una ciudad tienen mayor crimen y delincuencia. Esas están dadas por otra razón. Otro señalamiento. Los que no aprenden tienen peores salarios. No ascienden en oportunidades. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sí? Adelante. Bueno, en mi opinión, creo que en ese aspecto sí tiene razón, porque hay muchas personas que están de inmigrantes y no saben inglés y se puede decir que tienen los peores trabajos. No es como una persona que vaya a Estados Unidos y que sepa dominar este idioma. Tiene más posibilidades de un mejor trabajo y tiene más posibilidades de ganar más dinero todavía. Entonces yo creo que en esa parte sí es cierto, porque no estarse esforzando ahí para poder comprender lo que dicen, aunque no conozcan bien el idioma, pero ellos tratan de entenderlo. Entonces yo creo que sí tiene mucha consecuencia que no sepan inglés. Mucha realidad, dices tú. O consecuencia. Bueno, pues también puede ser un mito. Depende de dónde esté, ¿verdad? Hemos dicho que el desarrollo del bilingüismo va a depender del contexto en que se dé. No aquí, por ejemplo, hay gente que no habla el inglés y tiene oportunidades de ascender. Ahora, en este mundo globalizado, hoy por hoy, nos han subjetivado de que los que no aprenden inglés tienen peores salarios. Y no es cierto, porque todos los que están trabajando en los call centers saben el inglés, pero son los mal pagados ahorita en nuestro país. Mira, ahora, Estados Unidos puede hacer que les facilite. Algunos, sí, ¿verdad? ¿Alguien había levantado la mano? Sí, licenciada, yo, Adelante. dando mi opinión a eso que dice la compañera, yo pienso que en algunos trabajos sí es como más requerido el inglés, por ejemplo, los que trabajan de meseros, porque yo tengo un primo que no hace tanto se fue, y ahí como que sí les exigen que para ganar más tienen que saber como más el idioma, ¿verdad? Porque para comunicarse con los gringos o las demás personas es bien requerido eso. Y nos contaba de que dice que la esposa de él está estudiando inglés allá para ganar más dinero, para trabajar en eso de meseros, porque en eso supuestamente sí se gana bien. Y también, como decía usted, ahí dependiendo en qué zona está, así es como ganan también como más dinero. No es como tanto que si sabe inglés o no, porque yo tengo familias que están en Columbus y también no saben el inglés, pero sí ganan más o menos. Exactamente. Dijimos que, ¿cuál es la lengua dominante en Estados Unidos? Es el inglés, por supuesto. O sea, que hay más dominio de eso. No significa que solo el inglés se hable, porque con tanto latino allá, castellano y tanto, bueno, de todas las nacionalidades van a encontrar, pero ¿cuál es la lengua dominante? Es el inglés, ¿verdad? Pero lo que sí, pues
puede ser, en parte puede tener realidad, pero en otro puede ser un mito, ¿verdad? Depende de el contexto y de la cultura donde esté. Por ejemplo, en nuestro país no puede ser que no aprender tengamos peores salarios, pero en Estados Unidos puede ser que esto se cumpla. Entonces, ¿tiene algo de realidad? Sí, pero no es del todo cierto. Entonces, señalamiento 4. Los que no saben inglés no saben cómo proteger y hacer valer sus derechos ciudadanos legales. ¿Cómo creen ustedes eso? Y esto sí va para allá en Estados Unidos. Yo pienso que eso sí tiene razón, porque esa es la lengua dominante que tienen allá, y si no la conocen, pues cómo van a poder hacer valer los derechos que ellos tienen como ciudadanos. Ajá, sobre todo porque las leyes están hechas en ese idioma, ¿verdad? Pero los que no saben cómo proteger y hacer sus derechos ciudadanos legales directamente. Ellos no se puede. Para eso tiene que contar alguien con que sea, que tenga el dominio, cuando los capturan, de lo contrario, sus derechos sí son bastante violados. Aquí sí podríamos decir que es una realidad inminente, sobre todo para nuestros compatriotas que van y que no dominan el inglés, ¿verdad? Les están explicando a lo que han transgredido la ley, y por no saber algo, firman documentos que lo que están firmando ya es su expulsión, cuando saben que tienen derechos para llegar allá. Y aquí sí es un llamado de atención. Fíjense que yo esto lo voy a comentar hoy. Hace como 12 años, 10 o 12 años, ya. Hicimos un estudio ahí en San Esteban Catarina, a ver cómo estaba la enseñanza del inglés. Sobre todo para aquella gente que, con aquello, les preguntábamos cómo estaba su aprendizaje del inglés, no la enseñanza. Que estaban en bachillerato y que estaban diciendo que quieren migrar, porque lo combiné con algo que estaba allí por el desarrollo territorial, la maestría que conducí. Entonces vine yo y hice ese estudio con esos muchachos que estaban estudiando la licenciatura en ciencias sociales. Y su tesis fue por ahí. Bueno, vamos a ver, todos los que emigran, ¿cuánto dominan el inglés? ¿Qué es lo que los atrae? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Y por qué lo pregunté? Que es uno de los temas que viene más adelante, ahorita mismo en esta clase. Y lo preguntamos y se hizo ese estudio y resulta que, ¿verdad? La gran mayoría cuando dice, ¿por qué quiere emigrar? ¿Usted va a emigrar? Sí, casi el 75% de los hipotes dijeron que querían emigrar. ¿Y ustedes dominan el inglés? No. ¿Hablan un poquito de inglés? Salieron por ahí quizás como 8, un 8%. De lo demás no. Entonces, como eran ciencias sociales, ¿verdad? Yo las temáticas en ciencias sociales, conociendo el programa de bachillerato y de 9º grado, pues siempre se da inglés. Luego se habla de la cultura. Luego se habla de las condiciones. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y estos muchachos qué es lo que los muchachos y la educación que ha hecho? ¿Verdad? Todos los territorios saben que hay una gran expulsión por la pobreza, por la falta de condiciones de trabajo, por la falta y la atracción que trae, que ya pagan mejor que aquí. Entonces se van. Y está el inglés metido en parte de los programas. Y todos reciben inglés. Y ya cuando van pasando, no van pasando las fronteras que se van de manera irregular, son
son los más afectados porque no logran reconocer, ¿verdad?, ni siquiera una palabra en inglés. Entonces yo me preguntaba en ese momento, bueno, y esta gente, los profesores me preguntaban, hasta ellos tienen familia, ¿no? ¿Y por qué no se preocupan porque los muchachos conozcan los derechos del migrante? Uno, ¿y por qué muchos de estos muchachos solo aprenden a cantar en inglés, pero no a hacer lectura? Dos debilidades en las que todos sabemos que no van para, hay una aspiración de ir hacia Estados Unidos por reencuentro familiar, porque quiere ir a trabajar allá o porque quiere, por razones que sean. Pero no conocen los derechos del migrante. Entonces yo, pero si eso se tiene que ver, si yo ya sé que esa es la realidad de nuestro país, ¿por qué no se enseña? Así que un llamado de atención para ustedes, ¿verdad? Que van a enseñar, también enseñen los derechos legales que hay en esos países donde hay dominio del inglés, como la lengua del inglés, porque van a ese proceso de asimilación, ¿verdad? Sí, lo van a adoptar, pero no conocen la ley. Bueno, es un clip para ustedes, ¿verdad? ¿Son la mayoría de víctimas del racismo, la discriminación, el engaño y los hackers? Los que no saben el inglés. En Estados Unidos sí. ¿Son la mayoría de víctimas del racismo, la discriminación, el engaño y los hackers? Sí. Es cierto. Esto sí, esto es parte de ese proceso de dominación en esa cultura y que se da, ¿verdad? La mayoría de las víctimas son víctimas del racismo, de la discriminación, del engaño y los hackers. Pero no tan solo porque no conocen la lengua. Es importante porque dijimos que la lengua tiene su función social, que es la comunicación. Bien. Entonces, la forma de resistencia cultural, teniendo en cuenta que la cultura nuestra, la que llevamos, la que tenemos aquí mismo en el país, es que somos de origen náhuatl y esa fue nuestra lengua materna. Y debe ser nuestra lengua materna. Pero con la colonización hemos adoptado, asimilado, más que adoptado, asimilado la lengua castellana. Entonces, ¿cómo podemos combatir nosotros la resistencia? Con lo que yo les acabo de decir también, con respecto a la lengua inglesa. La resistencia se puede combatir, o sea, hacer resistente. La forma de resistencia que podemos hacer, no combatir la resistencia, sino cómo podemos hacer resistencia nosotros en esos países. Si somos profesores y profesoras preparándonos para ser profesoras y enseñar la lengua inglesa. También hagámosle saber los derechos. Se puede. Enséñale a ver qué es lo que dice esta ley de migrante. ¿Cuáles son tus derechos migrantes que tenés? Leámoslos en inglés. De antemano ya es una forma de resistencia. Y entender la cultura de los países a los que se van. Para por lo menos tener nuestra defensa, ¿verdad? Entonces la resistencia consiste en negarse a morir. No desaparezcamos nuestra lengua náhuatl, ni tampoco desaparezcamos nuestra lengua materna, ¿verdad? Pero tenemos que hacer formas de resistencia a la asimilación total. Léase bien, a la asimilación total. ¿Cómo?
a través de los museos. Que aquí yo les diré que con esta último, y no es que, con este último gobierno, todos los museos están cerrados. A mí me duele. Tienen su sesgo los museos nuestros, pero también tienen mucha importancia y mucho de nosotros allí que se puede visualizar, comprender, interpretar de ese pasado. Y están cerrados. ¿Qué es lo que, qué está pasando? Pero sí sabemos que una forma de resistencia es mantener esos museos por aquellos que vienen de nuevas generaciones, que conozcan siempre. Bueno, ya veíamos lo de las fiestas patronales la semana pasada, el viernes, como lo de la muerte es celebrado en todas las culturas. Pues yo decía, bueno, sí, en todos los países, en todas las culturas, como parte de nuestro de ser humano, siempre creemos que existe un más allá. Y hay maneras. Dicen, bueno, sabemos que hay vida, hay muerte. Pero cuando morimos, hay otro. Hay que vamos hacia otra vida. ¿Verdad? Y eso de la cultura de la muerte, pues, está. No solo es el Halloween. ¿Verdad? Entonces, las fiestas patronales, que tienen esa representación de asimilación del colonialismo. Por ejemplo, las cofradías, ¿verdad? Las cofradías son parte de esas representaciones culturales donde hay una combinación. Panchimalco, por ejemplo, tiene entre sus cofradías una combinación de representación cultural, mestizada, por supuesto, pero que quienes más hacen digamos, un mantenimiento, una resistencia, son los pueblos indígenas. Y entonces hacen con sus flores, las flores, hacen esa entrada de las palmas. Y esa tiene más origen indígena que católica, ¿verdad? Pero representa eso. Luego las comidas, la manera de cómo se preparan las comidas, la utilización del alguaiste, que es propio, ¿verdad? El tamal, todas esas tienen un origen, de esas caracterizaciones culturales en nuestro país. Y bueno, ¿y por qué nos identificamos como salvadoreños? Porque comemos pupusas. Pero no es el simplemente hecho de comer pupusas. Es que el maíz está tan internalizado en nuestra cultura alimenticia que somos náhuatl, ¿verdad? Comemos pupusas, comemos tamales, el maíz hecho de todas maneras, tamal de elote, tamal pisque, tamal chilate, ¿verdad? Nuegados de yuca, nuegados de maíz, nuegados de masa de masa. Es decir, ahí está en esas fiestas patronales que se ponen los dulces y todo eso. Hay parte de nuestra representación, ¿verdad? Para resistir a esa asimilación. Y los nombres que yo les decía que existen nombres en náhuatl de muchas ciudades nuestras y no lo sabemos. Claro que se ha venido variando por esa asimilación, ¿verdad? Del área metropolitana y de la colonización y sobre todo ahora de esa cultura global que creen que todos somos homogéneos, lo cual no es cierto, ni hay que hacer resistencia a eso de que hay una homogeneidad en todos nosotros, ¿verdad? Que todos tenemos que pensar iguales porque ya somos del mundo global. No, no es cierto. No perdamos nuestras representaciones, nuestro significado y nuestros simbolismos.
Las escuelas bilingües deben de ser bilingües. Sí, hay que hablar que sí, que el bilingüismo es necesario, pero no solo el bilingüismo con el inglés, sino que también con el náhuatl. Los días de asueto laboral, por ejemplo, deben de permitirse establecer esta comunicación de lo que somos como sí, de lo que somos, ¿verdad? Quiénes somos, por qué somos, qué representamos, qué simboliza para nosotros una ceiba, por ejemplo. La ceiba, qué significa para nosotros el tener el maíz, ¿verdad? Es decir, esos asuetos no solamente son para hacer uso de que nos vamos a ir a divertir solamente con todas las asimilación que hemos hecho de la manera de ir a tomar, ponerse, exhibirse con la ropa que más nos mandan de Estados Unidos. No, ¿verdad? Es como en esos espacios nosotros podemos compartir con otros lo que somos. ¿verdad? Lo otro son la beca de estudios para lenguas originarias. Yo ya les he comentado acá que, no sé, bueno, no sé si ya lo he comentado acá, pero en Guatemala, aquí cerca, hay becas de estudio para estudiar hasta doctorados en lengua maya quiché. Hay ya universidades, hay institutos donde son, aquí lo hay. Hay becas, pero no ve como becas de estudio. Aquí lo que hay es en Nahuizalco, vemos que hay escuelas que están enseñando el náhuatl. Pero en Guatemala, sí, hay becas de estudio en las universidades en las que se estimula a esa población a que estudie también, enseñándole en su idioma, con el multiculturalismo. O sea, les hablan en castellano, pero también les hablan con su lengua. En Colombia también, en septiembre que estuve yo allá, en el doctorado multicultural, tenían 2 personas y habían otras 5 más que provienen de las comunidades indígenas y la Escuela del Magdalena les había dado 5 becas para estudiar el doctorado en educación. Y ellos están, en su tesis doctoral, están viendo cómo mantener la lengua en las escuelas, su lengua materna de Colombia, de las poblaciones estas indígenas de esa región de Colombia, porque son muchas lenguas multicultural. Entonces, el doctorado se llama doctorado en multiculturalidad, fíjense, y les han dado becas para estudiar en parte de sus lenguas originarias. O sea, que parte también de los doctorantes están ahí y que ya tienen un doctorado, ellos reciben sus clases con su lengua originaria. La traducción de textos en lengua originaria, ¿verdad? Es necesario como para tener esa resistencia, o sea, elaborar textos. Y por supuesto, las universidades, los institutos, hacer investigación. Nuestro país adolece mucho de la investigación. Bien, pero es necesario decirlo, porque ustedes van para allá, ¿verdad? Hacer una tesis y desde por ahí podrían comenzar. Bueno, voy a hablar de este otro tema que es la coexistencia de la lengua inglesa en nuestra sociedad salvadoreña, ¿verdad? Y como dice el título, la educación, la lengua inglesa, competencia comunicativa en nuestro país. ¿Desde cuándo? Hay que revisar la historia de nuestro país
que esta materia se llama historia, ¿verdad? Universal, que le hemos adaptado para entender estos procesos que sí se dan a nivel mundial, pero que tienen incidencia en la construcción de la sociedad salvadoreña y de la educación en El Salvador. Y fíjense que como hemos estado aquí muchas veces, bueno, casi todas las diapositivas presentamos fotos. En esa foto, ¿qué observan ustedes? ¿Qué tipo de personajes ven ustedes? ¿Y de dónde creen que es esa fotografía? ¿En qué contexto la habrán tomado? Adelante. Hola. ¿La están viendo? Sí, licenciada. Bueno. Pero le quería decir algo al respecto, que sí nos podría sacar antes de las 10, porque nosotros tenemos a las 10 clases de inglés y nos tenemos que transportar hasta la universidad. Vaya, ya vamos a terminar. Vaya, me voy a acelerar. Aquí estamos, esta foto, solo digan sí o no, por lo menos unos dos allí. ¿Creen ustedes que esta foto está fuera de El Salvador o es dentro de El Salvador? Creo que fuera de El Salvador, porque incluso en el apartado ahí dice en 1955 se crea el Instituto de Cultura de El Salvador, Estados Unidos. Afuera. Fuera de otro lugar. Pues fíjense que es dentro de El Salvador. Y fíjense que las personalidades, el tipo de vestimenta, atrás hay escrito en inglés en una pizarra, es de 1955, y ahí está el vicepresidente Nixon de Estados Unidos, que viene en 1955 a crear el Instituto Cultural de El Salvador, Estados Unidos. Es ese centro donde ustedes van a venir a hacerse una prueba, el TOEFL o el TOEIC, ¿verdad? El centro cultural, que ahora se llama instituto, ¿verdad? Pero aquí esa foto representa quiénes son, cuál es el interés, por qué desde entonces se vuelve que la lengua inglés viene a tener que ser enseñada en nuestro país. Pues viene desde ese momento. Y viene porque esa lengua, como coexistencia, como proceso de asimilación, se vuelve una coexistencia porque es la lengua inglés la que se comienza a institucionalizar en nuestro país. Desde 1940, tras el convenio Castro-Orland entre Estados Unidos, se dice que se va a enseñar la lengua inglesa. Y este ejercicio de imponer que la lengua inglés, ¿ven? Y miren que viene esa foto, es pura gente vestida con ese perfil de los estadounidenses, pero haciendo presencia en nuestro país para dar paso. Entonces, al terminar la Segunda Guerra, con un hecho histórico con el que se relaciona, porque allí Estados Unidos ejerce mayor dominio a nivel mundial, entonces dice, bueno, a ver, aquí está esos paisitos que están por ahí, que se llaman Centroamérica, es parte de mi dominio. Entonces, introducen, hay que dominar, hay que dominar, hay que ejercer dominio sobre ellos, ¿verdad? O sea, irles generando ese proceso de asimilación de que nosotros somos los que mandamos. Entonces, el inglés viene. En 1968, el inglés es comenzado a conocerse en el currículo de tercer ciclo. Se dice que comience el inglés a enseñarse en el currículo de tercer ciclo de educación básica. Luego, con la influencia
de Estados Unidos son los profesores de ciencias y humanidades los encargados de comenzar la enseñanza del inglés. Y así vimos que, por ejemplo, los maestros formados en escuelas normales y después la normal superior son los que adoptan que desde ahí, desde las humanidades, se van a enseñar, van a ser orientados algunos profesores que son los que van a ir a dar las clases de inglés como parte de los programas educativos. Los ¿verdad? De cooperante, esa, él no se, pero todo para enseñarse, o sea, con cierto interés, ¿para qué? ¿Verdad? Para su dominio. Los programas, en el caso de los Estados Unidos, el dominio porque es una lengua que no se impone, que es dominio, que Estados Unidos agarró también, generó después de la Segunda Guerra un dominio a nivel mundial y por lo tanto domina también imponiendo que su lengua inglés debe de coexistir en otros espacios territoriales y nacionales. Entonces, en la universidad se crea el Departamento de Lenguaje Extranjero a partir de 1900, y a partir, eso está desde 1970, pero a partir de 1998 y el 2003 se crea el profesorado del idioma inglés ya propio del Ministerio de Educación. Y últimamente, hoy, en este año, en el 2022, esto ha venido recorriendo, ahí he hecho un gran atarrayazo de mencionarlo en este momento, pero lo que vemos es que el idioma inglés es traído, es impuesto por ese proceso de dominación. Entonces coexiste en nuestro país, no tan solo porque nosotros querramos, sino porque hay un dominio económico y político de un país que su lengua materna, su lengua es el inglés, y entonces nos lleva a ese proceso de asimilación. Y entonces por eso es que tienen bastante coexistencia, que en toda América Latina y particularmente en El Salvador, de lo que estamos expresando aquí, se adopta la lengua inglés para ser enseñada dentro del proceso educativo. Eso es lo que estoy haciendo yo. Y lo último que se ha hecho es que la Asamblea Legislativa, con este proceso de modificación de la ley de educación, ¿verdad?, dictamina que ahora la obligatoriedad de la enseñanza del idioma inglés debe de iniciarse desde parvulario. ¿Y esto qué significa para ustedes? ¿Para qué les sirve? Pues para saber por qué, desde cuándo se enseña el inglés. Y ahora por qué se ha vuelto como tan necesario, no solamente por los call centers, sino que también hay una demanda de profesores, de dominio del idioma, porque también es una lengua dominante del mercado global. Y por lo tanto, la educación tiene que coexistir, tiene que asimilar eso. Y entonces también la educación debe de adoptar ese dominio subjetivamente, ¿verdad? Nos impone que tenemos que dominar, porque es el lenguaje para leer contratos con las principales agencias y empresas que dominan América Latina, y ese es Estados Unidos. Entonces, hay ese proceso de asimilación que tiene que ver también con la connotación. Ahora, otra parte es, ahora con tanta población que nosotros tenemos allá, que si quieren viajar, esa es otra coexistencia también, que quiere viajar
el bilingüismo y viajar para a conocer y dominar el inglés, ya sea por trabajo, ya sea porque se va becado, ya sea porque... Pero el inglés se ha vuelto como una lengua dominante en los procesos políticos, económicos, culturales de asimilación. Bueno, nos quedamos aquí. Espero que nos vaya bien en todo lo que va de la semana. Y pues, también que hayamos comprendido parte de lo que teníamos preparado para ahora. ¿Ves? Entonces, solo 50 se han quedado aquí porque se van ya corriendo a la clase. Así que gracias y que tengan buen día. Feliz día, licenciada. Feliz día, Lian. Muchas gracias, licenciada. Feliz día. Feliz día, Lic. Espero que se recuperen. Buen día, Lee. Que se mejore. Gracias, licenciada. Espero y se mejore pronto. Gracias, gracias.